La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Es noticia de esta noche, al menos 122 personas han muerto en un accidente de avión en un aeropuerto de Corea del Sur. Pilar Díaz de Aguilar, buenos días. Buenos días, Lourdes. En el avión viajaban 181 personas, 175 pasajeros y 6 tripulantes, todos surcoreanos, menos 2 tailandeses. De momento, las autoridades solo han podido rescatar a 2 personas y advierten de que la cifra de fallecidos podría subir. El accidente se ha producido en el aterrizaje. El avión que procedía de Tailandia se ha deslizado sin control por la pista tras chocarse con una valla. Las causas aún se desconocen. Pero según el ministro de Transportes, la torre de control había avisado de que había aves sobrevolando la zona. El presidente interino de Corea del Sur ya ha llegado al aeropuerto, donde todos los vuelos han sido cancelados. Y hoy se cumplen 2 meses de la Dana, que se llevó por delante la vida de 223 personas en Valencia. Y por tercera vez en estos 61 días, 200 entidades van a salir a las calles de la ciudad para protestar contra la gestión del presidente Carlos Mazón. Las riadas dejaron más de 200 fallecidos, 6 de ellos en el municipio de Aldaya, que desde esta medianoche ha declarado un mes de luto oficial. La gestión de la tragedia la tarde del 29 de octubre sigue enfrentando a PSOE y PP. Los socialistas han criticado las distintas versiones de Mazón, 6 hasta el momento. Los populares insisten en que lo más importante es centrarse ahora en las labores de reconstrucción. Y continúa la llegada de migrantes. Cerca de 700 personas han llegado a las costas canarias en tan solo 24 horas. Entre ellas 16 menores a bordo de 8 embarcaciones. Las cifras de lo que llevamos de fin de semana elevan las llegadas desde Nochebuena en apenas 3 días a más de 1.600 personas. Este año ha vuelto a ser récord con la llegada de unos 46.000 migrantes. Alrededor de 10.000 han perdido la vida tratando de llegar a nuestro país. Y en Francia, 15 de los 51 condenados por el caso de Gisèle Pelicot han apelado contra sus condenas. Por lo que el juicio tendrá que repetirse para estos acusados. Antes de Navidad ya fueron condenados a penas de entre 3 y 20 años de prisión tras un juicio que duró 3 meses y medio. El tribunal declaró culpables a 47 hombres de violación, 2 de intento de violación y 2 de agresión sexual. Tienen hasta este lunes para presentar un recurso. Gracias, Pilar. Adiós. Normalmente a esta hora de la mañana saludamos a Marc Basset en Berlín, pero lo que pasa con las fiestas, que nos mueven a todos, volvemos a casa por Navidad. Marc, te pillamos en Madrid en este momento, ¿no? Buenos días. Buenos días, Lourdes, guten Morgen, buen día. Sí, estoy en Madrid, me hace mucha ilusión estar aquí en el estudio, siempre desde lejos y desde casa conectándome, y ahora veo realmente cómo es el sitio, ¿no? Y claro. Es un placer estar aquí. La pena es no coincidir porque yo también vuelvo a casa por Navidad, estoy en Barcelona, o sea, estamos cruzados porque la primera parte de las fiestas las pasaste por aquí, ¿o no? Sí, estuve unos días en Barcelona y ahora en Madrid. Bueno, ya saben que Marc Basset, aparte de venirnos a visitar los domingos por la mañana a esta hora, es corresponsal del País en Berlín, y precisamente la última vez que te leímos en el País fue hace unos días, hace una semana, a raíz del atropello ocurrido en la ciudad alemana de Magdeburgo, que recordemos que causó 5 muertos, entre ellos un niño, y más de 200 heridos. No sé si hay alguna novedad de la investigación, Marc. Bueno, sigue abierto este gran enigma sobre el autor del crimen, del atentado, ¿no? Taleb Abdul Mohsen,
porque no encaja en los perfiles habituales de este tipo de ataques o atentados. Es un hombre nacido en Arabia Saudí, parecía bastante integrado en Alemania, donde llevaba casi 20 años. Era saudí, era árabe, era antimusulmán, era militante realmente contra el Islam y simpatizante de la extrema derecha. Parece, o sea, hay todavía muchos enigmas y se está investigando realmente quién es, qué quería y qué pretendía. Y luego comete este atentado con un método muy habitual del terrorismo islamista contra un mercado navideño que, en cierta manera, es un símbolo del cristianismo, ¿no? Y claro, ahí hay muchas derivadas. Empieza a ver las políticas también, por la falta, hay preguntas sobre la falta de preparación o protección del mercado, ¿no? Ha habido otros atentados, el de 2016 en Berlín, sobre todo. Yo cada vez que en Alemania estas semanas pasaba por un mercado navideño, era inevitable recordar el atentado de Berlín, ¿no? de hace unos años. Y ahora ya empieza a ver, si estaba realmente bien protegido el mercado de Magdeburgo, y después si las autoridades, los servicios secretos estuvieron atentos a las señales, porque este hombre tenía unas cuentas en redes sociales abundantes donde contaba muchas cosas, y si yo creo que quien se hubiese fijado hubiese visto que era una persona potencialmente peligrosa. Lo curioso es que, por ejemplo, a mí me ha pasado con otros atentados que he cubierto, que enseguida se borran las redes sociales. Cambio, la cuenta de Twitter de este hombre sigue abierta para quien quiera verla y examinar su currículum en Twitter, ¿no? Creo que ayer X. en X, sí. Ayer en El País, Ángeles Espinosa precisamente publicaba un artículo reseñando todo esto que ahora tú nos recuerdas, ¿no? Lo extraño, la evolución tan extraña. Ella llegó a contactar con esta persona en toda como contacto, ¿no? Porque tenía precisamente ese perfil tan insólito. Sí, era un artículo que recomiendo, magnífico, porque en primera persona, ¿no? Ella conoció a este hombre, porque era un activista. Si no conocido, las personas que siguen estas cuestiones lo habían... se había movilizado para rescatar a mujeres saudíes perseguidas en Arabia Saudí, había sido activista en favor de los derechos de los refugiados en Alemania, y en algún momento tuvo una deriva. Luego Ángeles menciona algo que ella dice que hay expertos que citan el posible uso de la taquilla. ¿Qué es la taquilla? Es una palabra árabe que significa el fingimiento, y cito el artículo de Ángeles Espinosa, un fingimiento con objetivos supuestamente piadosos, como ocultar las creencias para preservar la supervivencia. Es decir, la idea de que quizá este hombre era un islamista y durante 15 años adoptó otra identidad. Es improbable. O sea, leyendo el artículo de Ángeles, creo que ella deduce que es bastante improbable que esto suceda, porque ¿por qué habría esperado 18 años, ¿no? Claro. Y realmente ha construido una vida de activista y con una ONG incluso, para finalmente al cabo de 18 años hacer un atentado en un mercado de Alemania. Vamos a mirar durante los próximos minutos a 2025 y vamos a analizar un poco qué ruta tenemos internacionalmente ese año, qué va a pasar, qué esperamos este 2025 en el mundo. Pero ya que estamos hablando de Alemania, hay una fecha marcada en rojo en el calendario, el 23 de febrero, el viernes ya finalmente, oficialmente se convocaron las elecciones para ese día. Me comentabas que entre los candidatos hay uno que es favorito o parte con más ventaja que los otros, que dentro de Alemania es muy conocido, pero que es un gran desconocido para el resto. Sí, yo creo que tenemos que empezar todos a familiarizarnos con Friedrich Merz. Friedrich Merz es el candidato del democristiano, de la derecha moderada, y es claramente el favorito para suceder al socialdemócrata Olaf Scholz en la Cancillería de Alemania. Merz es un político, como dices, veterano, muy conocido, hace 20, 30 años que está en el paisaje político, tiene 69 años, ha sido diputado durante mucho tiempo. Curiosamente nunca ha tenido experiencia ejecutiva. No ha estado en un gobierno federal, pero tampoco en gobiernos de estados federados, de los Länder, que esto es habitual en los políticos que llegan a lo más alto en Alemania, siempre tienen experiencia o suelen tenerla. Él no, pero sin embargo tiene una imagen, es de esas personas que lo ves y tiene aspecto de canciller, ¿no? Aunque es alguien que siempre no tiene una imagen amable, simpática, en general suele caer mal, ¿no? Como un poco árido, un poco agresivo. Fue rival de Angela Merkel, que era de su partido, del Partido Democristiano, cuando Merkel era canciller, y cuando Merkel
ascendía en su partido para ser canciller, él también lo quería ser y Merkel le ganó la partida. Merz pertenece más al ala conservadora de la CDU, del Partido Democristiano, la Unión Democristiana. Merkel era más el ala centrista. Merz es muy europeísta, muy pro-OTAN, y luego tiene una parte de su biografía que le puede perjudicar o beneficiar. Él dejó la política cuando Merkel le ganó la partida para liderar su partido, ¿no? A principios de los años 2000, y se marchó al sector privado. Y fue dirigente en Alemania del fondo de inversión BlackRock. Se hizo rico, se hizo multimillonario, y claro, BlackRock y los fondos de inversión se asocian al capitalismo financiero, que buena reputación no tienen tampoco en Alemania. Al mismo tiempo le puede dar la imagen de alguien con capacidad de gestión económica en un momento de crisis económica y de recesión en Alemania. Veremos, pero en todo caso yo creo que hay que retener bien este nombre, recordarlo, y Merz probablemente... Es muy peligroso hacer vaticinios hoy en día. Totalmente. Siempre lo es, pero hoy más. Pero es hoy día... faltan 2 meses, menos de 2 meses para las elecciones, pero hoy día es claramente el favorito. Decías que controla las claves de los multimillonarios y viendo cómo está avanzando la plutocracia, y lo vamos también a comentar en los próximos minutos. Pero bueno, permíteme que te invite también a viajar a partir de ahora. Qué suavito y qué bonito a esta hora, y más todavía que estamos navideños, ¿no? Estamos en modo navideño. Y no sé si te gusta el vino, especialmente el chacolí, que es un vino muy particular. Mira, Lourdes, si te soy sincero, ahora no recuerdo si he tomado alguna vez chacolí. O sea, lo conozco, pero bueno, me encantaría probarlo. Ahora la gente debe pensar, no lo pillo, nos ha dicho que íbamos a viajar, ahora habla del chacolí, pero es que de verdad que a mí esta historia me sorprendió muchísimo, porque en pleno corazón de Chile, en el valle de Cachapoal, un grupo de campesinos se ha unido para rescatar este vino, que es típico del País Vasco, como todo el mundo sabe, pero que se popularizó en Chile hace más de 2 siglos. Después cayó en el olvido y ahora lo quieren recuperar. Y creo que por algún lugar del sur de la capital, la bodega de la familia Aguilar Salas lleva más de 100 años elaborándolo con la ilusión, pues eso, de recuperar y popularizar una antigua tradición vinícola. Y hemos querido conectar con quien nos hizo llegar esta noticia desde la Patagonia chilena. Está un buen amigo de este programa, Javier Martín, corresponsal de la agencia EFE en Chile. Buenas noches. Hola, buenos días para vosotros. Oye, nos has enviado una foto del sitio que te ubica en Chile, y es el paraíso, por favor. Sí, es una maravilla. Esto se llama el ventisquero de Queulat. Es uno de los pocos hielos milenarios, glaciares colgantes que hay, que caen desde una montaña hacia un lago, y es un sitio mágico. Hay que caminar casi 3 horas para llegar hasta arriba, pero es algo que se debe hacer, porque además de estos hielos milenarios, desgraciadamente quedan pocos. Lo primero de todo, Javier, periodismo es periodismo, y tengo que hacerte la pregunta. ¿Has catado el chacolí chileno? ¿Crees que está a la altura del vasco? Está bueno, está muy rico, está muy bien hecho. Tengo que decir que la historia la buscó una de las compañeras aquí de la agencia EFE, Marichel Freisas, que fue la que llegó hasta el valle de Doñue, y es la que más lo ha probado, y ella, que es experta en estas cosas, me dice que es de lo mejorcito que ha probado. Oye, cuéntanos cuándo llegó y cómo llegó este vino a Chile. Pues mira, ha sido, como bien decías, en la época colonial los españoles trajeron varias cosas, la cara y la cruz. Tenemos en la cruz a gente como José Menéndez, que está ya acreditado como el genocida de los pueblos originarios con la ayuda del gobierno colonial chileno de la independencia en el siglo XIX, pero al mismo tiempo llegaron un grupo de vascos que también se asentaron en esta zona al sur de la capital, como a 100 kilómetros, y ahí empezaron a cultivar el chacolí, que era el vino de las élites. De hecho, se dice que durante la batalla de
de Chacabuco, que es una de las más importantes de la independencia chilena, se brindó con chacolí. Pero luego llegaron los ingleses con todas sus cosas, el librecambismo y el afrancesamiento, y dejó paso el chacolí pues a lo que hay ahora, que es el carmener, que todo el tipo de vino que hay aquí, que ya sabéis que Chile es uno de los grandes productores de vino. Sí. De hecho, este año el mejor vino del mundo, según una de las revistas más especializadas americanas, es un vino chileno, Don Melchor, de aquí de la capital. Y claro, pues el chacolí fue para atrás, y solamente esta familia, el abuelo Filomeno, ellos cuentan que le dejaron esas viñas, le enseñaron cómo tratarlas, a tener que salir con el frío y cortarlas casi heladas. Y durante, pues eso, 100, 150 años, este reducto que parece galo ha intentado sobrevivir incluso al desprestigio, ¿no? Porque llegó un momento en el que el chacolí era tildado por los expertos aquí en Chile como un vino barato y malo. Hola Javier, aquí Marc. Marc, lo que cuentas creo que es fascinante en el sentido de que es una historia de la globalización, ¿no? Hablando de este pequeño vino vasco que llega a la otra punta del globo, y ahí hay inmigrantes, hay traspasos de tecnología, ¿no? La tecnología que permite elaborar este vino, tradiciones reinventadas o arraigadas en otro lugar. Esto me parece un ejemplo de globalización, no sé si decir positiva, ¿no? Pero por ejemplo de lo que es realmente. Sí, yo creo que tienes razón, que es globalización positiva, pero también es valorización de lo antiguo en cierta manera, ¿no? Porque entras en la bodega y la bodega está como hace 100 años y el vino se hace como hace 100 años, es decir, nos hemos globalizado, nos hemos modernizado, hemos avanzado tecnológicamente, pero cuando vamos a buscar, incluso por ejemplo cuando estuvimos haciendo el reportaje sobre el vino Don Melchor, claro, todo el proceso, bueno, igual a lo mejor las cubas tienen igual 100, 150 años, estamos hablando de globalización, estamos hablando de valorización de la tradición. Y luego una cosa muy curiosa que hay en Chile, porque Chile está rescatando el chacolí, pero en Chile los franceses descubrieron una cepa que se había perdido, que era el carmener. Y que se había perdido en Europa, y de repente la encontraron de nuevo hace unos cuantos años aquí en Chile, y el carmener es un vino muy, muy reputado ahora. Y estuve hace como unos meses en la isla de Pascua, y ahí de repente también hay unas uvas que llegaron allí y que son propias de la isla de Pascua y que ya las están macerando para hacer un vino pascuense. Mira, qué bueno. Oye, Javier, ya que vamos a hacer un repaso de cómo está la situación global, y ya que estamos hablando de Chile, el presidente Gabriel Boric concluirá su mandato en 2026 y ahora mismo encarna la nueva cara de la izquierda en Sudamérica, pero no sé qué balance se puede hacer de estos casi 3 años de presidencia. Mira, yo creo que lo que más ronda ya en este año, y casi que es el año final de Boric, las palabras que rondan en torno a su mandato son sobre todo desilusión y decepción. Ha sido un mandato muy difícil. Ellos mismos han admitido, yo estaba hablando hace unos días con una persona del gobierno, que la inexperiencia ha sido clave. También la mala comunicación, el gobierno ha comunicado muy mal. Las pocas avances que han logrado, sobre todo en el terreno social y de derechos, los han comunicado mal. No han sabido combatir a una derecha que lleva muchos años comunicando muy bien, desde la época de Pinochet, y que consiguieron echar abajo el gobierno de Allende. Y vemos un Boric que va a dejar un legado sobre todo de desilusión, una izquierda viva, pero de su lado el Frente Amplio ha quedado muy arrasado, sin prácticamente candidato. Boric no puede volver a presentarse porque según la ley chilena no se pueden 2 mandatos seguidos. Él podría presentarse, pero al siguiente mandato, no a este, lo cual, siendo un presidente joven con 37, 38 años, sí que podemos verlo en las siguientes elecciones, pero no en estas que vienen, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista económico, el Boric que salió de la revolución, del estallido social, cambió rápidamente, optó por la equidistancia en el referéndum para cambiar la Constitución, diciendo que era el presidente de todos los chilenos, cuando él debería a lo mejor haber
defendido la opción que él defendía cuando no era presidente, la de aprobar una nueva constitución, y a partir de ahí encadenó muchas derrotas, sobre todo en un Congreso que estaba en su contra, porque el Congreso estaba dominado por la derecha. Pero ha habido puntos, pues no ha podido cambiar, por ejemplo, el sistema de las AFP, que son las jubilaciones. Chile, el 90% de las personas tienen una jubilación que no llega a los 200 euros, están en manos de empresas privadas, no ha sido capaz de romper con ese dominio que viene de la época de Pinochet. Tuvo también un problema con la sanidad, las ISAPRES, que son también las empresas privadas de sanidad, le doblaron el brazo al gobierno y fueron... un tribunal les obligó a pagar el dinero de más que habían estado cobrando a la gente y amenazaron con cerrar, y entonces el gobierno aceptó que devolvieran el dinero, pero lo devolvieran aumentando los precios a la gente para poder devolver, con lo cual era la propia gente la que se devolvía su propio dinero. Muchos problemas en el Congreso, muchas derrotas en el Congreso, muchos proyectos que no se han llevado adelante, y los pocos que se han llevado adelante están un poquito en el aire. Javier, es muy interesante lo que estás explicando y curioso y llamativo, porque creo que pasa en muchos otros países y en lugares, y es muy propio de estos tiempos. Claro, la imagen exterior de Boric es mucho mejor que lo que tú estás contando. O sea, de cara al exterior proyecta una imagen de una izquierda pragmática, que no está, que se ha opuesto a Maduro en Venezuela, pero también a Milei. Esto no se percibe. Yo pienso, claro, yo lo veo desde Europa, ¿no? Pero en el tema de Ucrania, Boric ha sido de las pocas voces de la izquierda latinoamericana crítica con Putin, claramente, ¿no? Sí, yo creo que en ese aspecto, digamos, como que hay las dos caras de la misma moneda en el aspecto del tiempo de Boric, ¿no? Es decir, sí, de cara al exterior ha sido muy coherente, muy decidido, también con el tema de Palestina. Rápidamente Chile se ha sumado a las denuncias en Sudáfrica, se ha puesto del lado de Palestina. Es verdad que aquí está la mayor comunidad palestina fuera de un país árabe, que son más de 500.000 de palestinos que viven en Chile. Se ha erigido como uno de los grandes defensores del feminismo, también ha sido uno de los grandes defensores, o sigue siendo uno de los grandes defensores, y eso es muy importante. Si luego tenemos un momento para comentar con el tema con Argentina, de la ecología, de la lucha contra el cambio climático, de la lucha contra las amenazas de las grandes compañías. Pero ya digo que en la cuestión de política y económica y a nivel interno, la sensación es de decepción y de desilusión, y de haber dejado, digamos, como el campo muy abierto a la derecha. Hablando de precisamente de eso, ¿no? Chile está muy cerca de Argentina, ahí está Milei, y me preguntaba cuáles serían los ejes de la relación Trump-Milei, porque tienen mucho en común los dos mandatarios, y ya demostraron una cierta amistad o buen rollo, porque Milei fue creo que el primer mandatario que acudió a Mar-a-Lago, ¿no? A la celebración, y no sé cómo puede eso afectar al mapaje político latinoamericano. Mira, la relación con Chile está siendo muy tensa, entre Argentina y Chile, muy, muy tensa, sobre todo por parte de Argentina y del gobierno de Milei, que está siendo como muy proactivo y muy agresivo frente a Boric. Las razones, bueno, esto estamos como... podemos pensar que Estados Unidos es Mordor y tienen un montón de ejércitos orcos por el mundo, y uno de los mayores comandantes orco es Milei, que evidentemente ha abrazado a Estados Unidos como nadie. Y dentro de eso pues ha iniciado una guerra cultural contra Chile. Desde el punto de vista económico no tiene nada que decir con Chile, porque Chile sigue siendo uno de los países neoliberales más agresivos del mundo en ese sentido, pero sí que ha habido una lucha cultural por intentar apoyar el cambio de gobierno
precisamente por lo que hablaba Mar, por la parte de la imagen externa de Boric, no tanto por la imagen interna. Y me refiero, por ejemplo, le ha atacado por flancos internacionales, por ejemplo, en la cuestión de Palestina y Oriente Medio. Pues el primer conflicto, el primer choque vino por una denuncia de la ministra de Exteriores Bullrich diciendo que había gente de Hezbollah en Chile, lo cual era un bulo, pero que generó polémica. Después viene la cuestión un poco que tiene que ver con China, porque estamos viendo a Milei que está atacando a los zurdos por el mundo, pero al mismo tiempo está haciendo negocios con China y de hecho ha atraído a China como principal inversor en Argentina y sobre todo en un aspecto en el que se encuentra con la oposición de Boric y que es muy importante de cara al futuro. Vamos a hablar de esto en las próximas décadas y es el Tratado Antártico. Es decir, aquí el objetivo entre Argentina, Chile, que tiene Estados Unidos y que tiene China, es la explotación de la Antártida, que está protegida a día de hoy por un tratado, el Tratado Antártico, que fue firmado en 1951 y al que se adhirieron 29 países. El Tratado Antártico evita la explotación minera de la Antártida, y la Antártida evidentemente tiene muchos minerales y muy bien protegidos por el hielo. Claro, hay mucho apetito por la Antártida. La principal entrada a la Antártida, la más cercana, es Chile, pero Argentina también tiene vuelos de 3 horas. Yo he estado en la Antártida y son 2 horas desde Punta Arenas, 3 horas desde Ushuaia. ¿Qué está haciendo Milei? Milei ya está en un acuerdo con Argentina para crear un puerto nuevo en el sur de Argentina desde el que poder viajar a la Antártida, y ese puerto lo está gestionando con los chinos. Son los chinos los que van a construirlo, igual que han construido el gran puerto en Perú, para generar nuevos ejes comerciales. Entonces ahí vemos a un Milei que quiere, como Estados Unidos y como China, explotar la Antártida, que están esperando a 1946, año en el que el Tratado Antártico puede ser enmendado, o se puede pedir que se enmiende el Tratado Antártico por uno de los 26 países. Y bueno, esa pelea, claro, Chile no quiere, porque Chile, o el Chile de Boric, es muy ecologista, es muy defensor del cambio energético, y se opone. Y luego está el último apunte, que es sobre todo la cuestión palestina, donde, claro, Milei y Argentina son un centro de comunidad judía, hay comunidades judías muy potentes, y Chile tiene, como hemos dicho, la comunidad palestina más potente. De hecho, ahora el último choque ha sido porque la Fundación Hind Rajab, que tiene sede en Bélgica, ha pedido a Argentina y a Chile que detengan a un soldado que se llama Sahar Choren, que está miembro del ejército del 749 Batallón de combate israelí, que está acreditado como uno de los grandes destructores de la infraestructura civil palestina en Gaza. ¿Qué ocurre? Que la Patagonia, igual que en la época de los nazis, se convirtió en el principal escondrijo para los nazis que huyeron. Ahora mismo está lleno de soldados israelíes, porque qué paradojas, es uno de los puntos. Sí. Qué paradojas tremendas tiene la historia a veces, ¿no? Ese mismo sitio de escondite de nazis ahora es escondite para esos soldados. Pues Javier Martín, corresponsal de la agencia EFE en Chile, te agradezco muchísimo esta conversación y te deseo un feliz año. Igualmente, muchas gracias. Marc, tú no te marches, que tenemos todavía mucho de lo que hablar y de lo que tratar. Muy bien. Die Wut, bist du am Boden zerstört ohne Mut.
No sé si está suficientemente valorado y si te lo pagarán la difusión que estás haciendo en España de la música alemana, Marc. Bueno, este es Manfred Krug, un gran nombre de la música alemana, sobre todo de los años 60, 70, 80, además que venía de la Alemania del Este, ¿no? De la RDA, y se marchó, como muchos intelectuales y artistas, tuvo que marcharse a la Alemania Occidental, y he elegido esta canción, que está muy bien, pero además se titula Canción Optimista. Ya que hablamos del año que viene, bueno, darle un poco de optimismo a este panorama. Bueno, exacto. Ahora lo estaba comentando con la persona que nos acompaña aquí en el estudio de Radio Barcelona, que pese a que lo seamos de naturaleza, cuesta mucho, viendo el panorama, viendo las perspectivas de 2025, ser optimista. Hablábamos contigo, Marc, de las elecciones en Alemania el próximo 23 de febrero, pero es que si echamos la vista atrás, 2024 ha sido un año eminentemente electoral. Creo que se han celebrado comicios electorales, que significa que ha votado, no sé si el 70% de la población mundial, y los resultados son poco más que desoladores en algunos ámbitos. Y arrancamos, la primera gran cita internacional es el 20 de enero con la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que va a inaugurar su segundo mandato, y será la primera prueba que nos dirá si la situación va a ser grave, si el paciente, la democracia global está ya en estado terminal, o si va a ser resiliente, si se va a resistir. Y si te parece, pues saludo a Agus Morales, Marc, que está aquí en Radio Barcelona. Agus, buenos días. Hola, buenos días, Lourdes, ¿qué tal? Muy bien, siempre es un placer saludarte. Agus es director de la revista 5W y acaba de regresar de Siria. También estábamos ahora comentando la situación, y es un gusto saludar a esta hora de la mañana a Pablo Morán, jefe de internacional de la cadena SER. Buenos días, Pablo. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo se está ahí en tu tierra? Pues muy bien, todo el año dedicado a la información internacional, preocupado por lo que pasa en el mundo, y mira, estos días estoy aquí con la familia, los amigos, pues interesándome por sus preocupaciones, y lo tengo que decir, la preocupación aquí es que faltan oncólogos, Lourdes, en el Hospital del Bierzo, en el Hospital del Bierzo, para 130.000 personas, y eso es lo que preocupa aquí estos días, sí. Pues eso es lo que también dejamos aquí. Patricia Simón nos atiende desde Estepona, en Málaga. ¿Qué tal? Buenos días, Patricia. Hola, buenos días. ¿Qué conversaciones ha habido en la mesa navideña de los Simón? Bueno, pues aquí preocupa la precariedad, claro, que hay en la Costa del Sol, que es una economía basada en el turismo y que siempre está pendiente de lo que pasa en el resto del mundo, además. Yo hablaba de esta resaca electoral global, el nuevo mandato de Trump, está la guerra de Ucrania, está Palestina y el avance de la extrema derecha, el populismo y la plutocracia, ¿no? Este gobierno de los millonarios, ¿no? Y empezamos por Siria, Agus, que acabas de regresar. Me has dicho que estabas desubicado y todavía impactado porque lo que te has encontrado allí era peor de lo que esperabas, y eso que tú ya habías estado. Sí, yo creo que a la vez, lo mejor y lo peor a la vez, ¿no? Una de las grandes noticias, sin duda, de 2024, la caída casi súbita, ¿no?, del régimen. La verdad es que ver a centenares de miles de personas en las calles celebrando. Yo creo que es importante decir esto, no que llega un nuevo régimen, sino la caída de un régimen. Fue bonito porque es ese momento de efervescencia que todo el mundo quería hablar, ¿no? Y a la vez también ahora ya se empiezan a descubrir lo que ya se sabía, pero que ahora se puede documentar con pruebas más fehacientes, que es que este era un régimen criminal, quizá uno de los peores del siglo XXI, lo vamos a ver, lo veremos también el año que viene. Pero yo recuerdo pues estar entrevistando a supervivientes de torturas en las cárceles, y de repente que la gente del pueblo en Daraa, en el sur de Siria, dijera, han encontrado una fosa común, ¿no? Se está encontrando constantemente, y toda esa maquinaria de la muerte que tenía el régimen sirio, y me refiero en concreto al sistema carcelario, que tenía como piedra angular la prisión de Sednaya, ahora estamos viendo como hay miles, si no decenas de miles de familias buscando a sus familiares, porque la mayoría no son cadáveres que se han encontrado o supervivientes, como tuve la suerte de poder entrevistar cuando se hayan reunido con sus familias, sino es gente que ya no está y que ya no volverá a aparecer.
Marc, el otro día leía que está el tema de la vuelta de los refugiados sirios que acogió Europa en su momento cuando estalló este conflicto, y concretamente una noticia me llamó la atención, y ahora que mencionaba Pablo lo de los oncólogos en el hospital del Bierzo, el sistema sanitario alemán puede quedar muy desasistido si regresan muchos de estos refugiados. Sí, hay muchos médicos sirios trabajando en Alemania, y hay en general el interrogante que se plantean todos los sirios de Alemania. Recordemos que Alemania, con Angela Merkel en el 2015, permitió la entrada de casi 1 millón de sirios. Muchos están instalados en Alemania, han tenido hijos, muchos son alemanes, y ahora se preguntan ¿qué hacemos? ¿Volvemos o no volvemos? Y a la vez hay esta extrema derecha que les está empujando a volver, ¿no? Claro, yo creo que hay una pregunta que se hacen ellos y que nos hacemos todos, y es ¿qué pasará con la nueva Siria? Estamos un poco escaldados ya de revoluciones anteriores, sobre todo de las revoluciones del 2011, de las primaveras árabes, ¿no? Donde, en un momento de un poco de ilusión pareció que aquello era una ola democratizadora. Evidentemente no fue así. Agus, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Puede haber esperanza para, no sé si para una democracia en Siria, pero para una cierta estabilidad y decencia en el gobierno después de estos años, de décadas de la familia al-Assad? Ahora yo lo que veía en las calles era ese shock por ese momento de libertad, que como decía antes, no es que se estuviera celebrando la llegada de un nuevo régimen, y evidentemente entre muchas personas pues también hay miedo, evidentemente, por lo que pueda suceder, ¿no? Sobre todo entre las minorías, etcétera. Ahora tenemos un escenario, yo creo que más imprevisible que nunca. Yo creo que el papel de Turquía, y lo veías ahí con el desembarco en Damasco de la inteligencia y de funcionariado turco, ahí en directo lo veías, pues va a tener un papel esencial, ¿no? Y luego por otro lado también Israel intentando aprovechar la situación en los altos de Golán. La verdad, me parece imprevisible lo que pueda suceder allí, y sí que no sé, me resultaba llamativo ver cómo todo el mundo quería creer que sí, ¿no? Todos los sirios querían creer de alguna manera que sí que va a mejorar la situación, pero creo que mirar al futuro nos tiene que impedir ver cómo la caída de ese régimen opresor, pues es que es una liberación para millones de personas, ¿no? Entonces el puzzle va a ser difícil de montar, pero bueno, yo creo que hay además la pieza que está relacionada, que es la de Israel, y es como que luego supongo que... Es lo que iba a decir, armar un puzzle con la mesa moviéndose de esta manera, con el tablero moviéndose de esta manera como se está moviendo en la zona. Tanto Patricia como Pablo han estado en Cisjordania recientemente y pueden hablarnos también de cómo está la situación, Pablo. Bueno, sobre todo porque si este año hemos aprendido algo, en 2024 es que en Oriente Medio todas las crisis están relacionadas como vasos comunicantes, ¿no? Y cuando una parece que se resuelve, se abre otra, en fin, siempre con Israel detrás. Mi máxima duda en el caso de Siria es cuánto van a influir las potencias extranjeras, ¿no?, en el futuro de Siria. Hasta ahora, pues al-Assad se ha mantenido gracias al apoyo de Rusia y de Irán. Ahora, pues lo que decíais, está Turquía detrás también, Israel intentando desestabilizar. Claro, ¿cuánto van a seguir influyendo las potencias extranjeras en el futuro de Siria? Y eso va a ser, yo creo que inevitable, ¿no? Patricia. Sí, yo creo que una de las reacciones más interesantes que me encontré en Cisjordania es que la población palestina, como ocurre en muchos otros lugares del sur global, ya no espera nada de la comunidad internacional, ¿no? Algo que me repetían es, ya sabemos lo que nos pueden hacer, porque lo están haciendo a nuestros hermanos de la Franja de Gaza, sin que nadie mueva un dedo, y por tanto no esperamos nada del mundo, ¿no? Y eso tiene una repercusión enorme en precisamente lo que decías al inicio, las plutocracias, el auge de las ultraderechas en todo el mundo, de esa ola reaccionaria y de populismos también de izquierdas, ¿no? Y tiene que ver con la crisis que está afrontando las democracias en todo el mundo, cómo se están retrotrayendo, cómo aumenta el número de países que están dando pasos atrás, y sobre todo lo más importante, que de esos 1.600 millones de personas que votaron en 2024, quienes más se han abstenido han sido los menores de 30 años, las nuevas generaciones que sienten que las democracias no se preocupan por sus verdaderos problemas, ¿no? Y tienen bastante razón, porque, por ejemplo, lo que ha supuesto ese genocidio para la mayoría de las poblaciones de los países aliados de Israel, es decir, los occidentales,
es que seamos conscientes de que no tenemos vías de participación ni siquiera para pedir a nuestros gobiernos que rompan relaciones con un Estado genocida, ¿no? Y eso es lo que más daño, lo que más erosiona las democracias, más incluso que las ultraderechas, ¿no? Y también hemos visto cómo el derecho internacional humanitario se queda en papel mojado, ¿no? Eso también contribuye a la erosión. Marc. Sí, hay el caso, bueno, todos los casos pendientes y abiertos respecto a Israel en Gaza. Habrá que ver el Assad, que está en Moscú, ¿no? Y comentaba Agus todas las atrocidades que se están empezando a descubrir o a constatar o a comprobar, ¿no? en las prisiones de Siria. Y luego está Putin también, ¿no? Hay muchos dosieres ahí en el derecho internacional sobre la mesa. Voy a abrir una carpeta que a lo mejor decís, bueno, esto no toca en esta sección, ¿no? Pero el tema de la inteligencia artificial. 5 Días ayer publicaba cómo la élite multimillonaria relacionada con el desarrollo de la inteligencia artificial ha elevado su patrimonio a lo largo de 2024, casi ha doblado la brecha, ¿no? O sea, su riqueza, y vamos a ver cómo uno de estos personajes ocupa, bueno, no sabemos qué cuota de poder, pero será mucho. De momento mantiene la influencia, aunque todo es muy incierto, ¿no? Tratándose de estos egos. Y la inteligencia artificial puede tener, Pablo, me sorprendió mucho esto que me comentabas, ¿no? Como el desarrollo de la inteligencia artificial puede ser disruptivo en muchos niveles de nuestra vida, pero, por ejemplo, en el tema del control migratorio. A mí esto me ha explotado la cabeza. A mí es una de las cosas que más me preocupan, y sobre todo en manos de quién está el desarrollo de esa inteligencia artificial. Claro. Hoy El País abre precisamente con un perfil de Elon Musk, que desde luego va a ser el hombre fuerte dentro de la administración de Donald Trump a partir del próximo 20 de enero. Bueno, ya lo está siendo, de hecho, y va a estar en manos de estas personas, de multimillonarios, en los que no está claro cuáles son sus objetivos más allá de su propio enriquecimiento, ¿no? El desarrollo de sus empresas. Entonces a mí me preocupa mucho eso, ya de por sí, lo que es la inteligencia artificial, en lo que tiene de disruptivo en absolutamente todo, en nuestro trabajo, en nuestra vida privada, en nuestros gustos. Yo creo que va a contribuir a un poco más la confusión, ¿no? De que no sepamos muy bien qué es real de lo que no lo es. Y lo más preocupante es en manos de quién está el desarrollo de todas estas herramientas, ¿no? Y cómo lo regulan o qué cotos le ponen, que si se lo van a poner, ¿no? Y sobre todo porque dentro del gobierno de Estados Unidos está este señor que tiene intereses, por ejemplo, contra China, porque el desarrollo del coche eléctrico, este señor es dueño de Tesla y puede tener un papel, bueno, pues un poco oscuro, ¿no? En esa guerra comercial de Estados Unidos y China, y el impacto en la economía global. Creo, Patricia, que te vas a ir a Taiwán, y porque Taiwán es uno de los centros en los que se va a presentar esta batalla, ¿no? Taiwán es el mayor productor de chips, o del elemento necesario para construir los chips. Sí, se ha convertido en una pieza clave en esa guerra comercial que ya libran China y Estados Unidos, y que Donald Trump aparentemente está dispuesto a endurecer. Taiwán, como dices, es el principal productor del mundo de los microchips, que son unos elementos claves para los teléfonos móviles, los ordenadores, los coches electrónicos, y la industria militar, que, como decíais, este año va a ser clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, también para el desarrollo de la informática cuántica, que da un salto cualitativo, y que precisamente todas esas grandes fortunas, no solamente la de Elon Musk, sino muchas otras vinculadas con Silicon Valley, han apostado por la presidencia de Donald Trump, porque quieren entrar en el ámbito de la defensa, ¿no? De la industria de la defensa y militarista, y estos elementos son claves. Y Donald Trump ya ha dicho que Taiwán tiene que producir fundamentalmente para Estados Unidos, y será sancionado si sigue proveyendo de microchips a China. China, como sabéis, lleva mucho tiempo reclamando la soberanía sobre Taiwán, y son continuas las incursiones en su espacio aéreo y amenazas militares, así que hay un equilibrio muy débil, ¿no? Que además afecta a muchos otros países.
A ver qué pasa, Marc, ¿no? Porque también amenazó en el primer mandato Donald Trump con aumentar los aranceles. Ahora también lanzó, creo que una amenaza con imponer aranceles más altos, ¿no? Del 150 o el 200% sobre los bienes chinos, ¿no? Pero luego no sabemos qué va a desarrollar a partir de esto. Sí, estas amenazas no son solo no conciernen solo a China, nos conciernen también a nosotros, a los europeos, ¿no? Y volviendo a Alemania está muy preocupada porque es una potencia exportadora que depende de vender sus productos industriales al resto del mundo y a Estados Unidos, y si Trump multiplica los aranceles, Alemania va a sufrir. Y además estos días hay mucho nerviosismo en Alemania a causa de Elon Musk, precisamente, que ya 2 o 3 veces en los últimos días ha dicho que él apoyaba a la Alternativa para Alemania, AfD, el partido de extrema derecha alemana, que según los sondeos quedará segundo en las elecciones de febrero, y que es un partido de extrema derecha, tan de extrema derecha que Marine Le Pen rompió con ellos porque los consideraba demasiado radicales, ¿no? Y ahí hay un miembro, un plutócrata o oligarca, ¿no? Como has dicho antes, o oligarca, o el hombre más poderoso y rico del mundo, y miembro además de la administración de Estados Unidos, aliado de Alemania y aliado de la OTAN, metiéndose en las elecciones y apoyando a un partido que está fuera del consenso centrista, moderado de la política alemana. Y claro, hay una gran preocupación por esto. Yo creo que esto forma también parte de este horizonte turbio, ¿no? Y agitado que nos espera en el 2025. Pues no sé si dan ganas de recibir el año o meterse debajo de la manta, porque nos hemos dejado un montón de cosas. Seguirán también las crisis migratorias o esos grandes olvidados, ¿no? La gran crisis humanitaria en Sudán, por ejemplo, también en la República Democrática del Congo, y por no ponernos a hablar, porque no acabaríamos de lo que está pasando en Afganistán, donde estamos dejando que los talibanes pues impongan su agenda más radical y borren literalmente a las mujeres. Os agradezco muchísimo que os hayáis pasado por la radio. Agus Morales, director de la revista 5W, Pablo Morán, jefe internacional de la cadena SER, Patricia Simón y Marc Bassets. Que tengáis una buena entrada de año, ya digo, a pesar de todo. Igualmente, Lourdes. Un beso. Salud y periodismo. Salud y periodismo, exacto. Un beso, chao. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.